Mi nombre es Elaine Murphy. A los 32 años, pensaba que conocía bien a mi familia. Había trabajado duro, construido una carrera en tecnología y enviado dinero a casa, a Franklin, Tennessee, para mantener a todos a flote. Pero el mes pasado, en una cena familiar, todo lo que creía sobre la lealtad se hizo añicos. Mis padres, mi hermana, me miraron a los ojos y dijeron, nadie necesita tu dinero ni a ti. Las palabras golpearon como una bofetada, sus voces frías, unificadas. Mi hermana asintió, su sonrisa burlona cortando más profundo que el insulto. La habitación se congeló, los tenedores tintineando torpemente, pero yo no dije una palabra. Simplemente me senté allí, mirando mi plato intacto mientras su traición se hundía en mí. Yo había pagado las reparaciones de su casa, el todoterreno de mi hermana, su elegante tienda de ropa. Y sin embargo, aquí estaban, escupiéndome en la cara. Podría haber gritado, haberme marchado o haberles echado en cara su hipocresía. En lugar de eso, me quedé en silencio. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Qué haría a continuación? Cosas que nunca verían venir. ¿Qué clase de familia se vuelve contra ti de esa manera? ¿Y qué harías tú si tu propia sangre te hiciera sentir insignificante? Quédate, porque lo que hice lo cambió todo. Si estás tan sorprendido como yo, deja un comentario abajo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte cómo se desarrolla esto. Créeme, querrás ver lo que sucede a continuación. Al crecer en Franklin, Tennessee, Sheila y yo éramos muy unidas hasta que la vida nos separó. Nuestro pequeño pueblo era todo cercas blancas y comidas comunitarias de la iglesia, pero a puerta cerrada, nuestra familia luchaba. Papá era mecánico, siempre cubierto de grasa, trabajando largas horas en su taller de automóviles. Mamá se quedaba en casa cosiendo edredones para vender en las ferias de artesanía locales, apenas llegando a fin de mes. Cuando yo tenía 12 años y Sheila 10, la recesión golpeó con fuerza. El taller de papá perdió clientes y las facturas se acumularon. Los oía discutir por la noche, sus voces agudas a través de las delgadas paredes, preocupados por perder la casa. Sheila se metía en mi cama, con sus grandes ojos asustados, preguntando si estaríamos bien. Yo la abrazaba fuerte, prometiéndole que siempre la cuidaría. Esa promesa se quedó conmigo, pesada como una piedra. La escuela se convirtió en mi escape. Me sumergí en los libros, saqué las mejores notas en cada examen y me quedaba despierta hasta tarde estudiando con una linterna para no molestar a Sheila. Los profesores se dieron cuenta y me empujaron hacia las matemáticas y la informática. Para cuando llegué a la secundaria, ya ganaba competiciones de programación, soñando con un mundo más grande. Sheila era diferente. Amaba el arte, dibujaba vestidos en sus cuadernos y encantaba a todos con su risa. Mientras yo me obsesionaba con las notas, ella planeaba los bailes de la escuela y salía con chicos. Yo envidiaba su naturalidad, pero nunca lo demostré. Mi objetivo era sacarnos de esa casa apretada, asegurarme de que Sheila nunca volviera a sentir el miedo de aquellos años de recesión. A los 18 años, obtuve una beca completa para estudiar informática en Vanderbilt. Irme de Franklin se sintió como traicionar a Sheila, pero la llamaba cada semana, enviándole pequeños regalos, cuadernos de dibujo, lápices de colores. Ella parloteaba sobre sus sueños de diseñar ropa, de abrir una boutique algún día. Me gradué como la primera de mi clase, conseguí un trabajo en tecnología en San Francisco y empecé a ganar un sueldo de 6 cifras a los 25 años. Mi promesa a Sheila nunca se desvaneció. Envié dinero a casa para cubrir las deudas del taller de papá, las facturas médicas de mamá, cualquier cosa que necesitaran. Sheila se quedó en Franklin, convirtiéndose en maestra de primer grado después de la secundaria. Le encantaban los niños, pero su verdadera pasión era la moda. Me enviaba fotos de sus diseños por mensaje de texto, su entusiasmo era contagioso. Cuando Sheila tenía 22 años, conoció a Scott, un chico estable que trabajaba en el banco local. Se comprometieron rápidamente, y yo pagué su pequeña boda en una capilla de Franklin. Sheila resplandecía en su vestido blanco, y yo me sentí orgullosa, como si estuviera cumpliendo mi promesa. Pero empezaron a aparecer grietas. Sheila llamaba menos, sus mensajes eran más cortos. Cuando la visitaba, se burlaba de mí por ser la señorita de la gran ciudad, su tono era afilado. Lo ignoré,
pensando que solo estaba estresada. Empezó a hablar de abrir una tienda de ropa, una empresa nueva para vender sus diseños. Yo estaba emocionada de que persiguiera su sueño. No dudé en ayudar, prometiendo respaldarla financieramente. Sentía que era lo menos que podía hacer por mi hermana pequeña. Nuestros caminos no podrían haber sido más diferentes. Yo trabajaba semanas de 80 horas programando para un gigante tecnológico, viviendo en un elegante apartamento de San Francisco. Sheila permaneció arraigada en Franklin, enseñando a niños, dibujando vestidos y construyendo una vida con Scott. La admiraba por quedarse cerca de casa, pero no podía quitarme la sensación de que me resentía. Durante una visita, puso los ojos en blanco cuando me ofrecía comprarle un nuevo ordenador portátil, diciendo que no necesitaba caridad. Sus palabras dolieron, pero me dije a mí misma que era solo su orgullo. Seguí enviando dinero, creyendo que era mi deber. Papá y mamá también dependían de él. Nunca decían mucho, solo me agradecían en voz baja. Pensaba que estaba manteniendo unida a nuestra familia, cumpliendo mi promesa. Pero mirando hacia atrás, pasé por alto las señales. La distancia que crecía entre Sheila y yo, la forma en que sus sonrisas no llegaban a sus ojos. A finales de mis 20 años, a menudo mantenía a mi familia. Pero mi generosidad comenzó a crear tensión. Viviendo en San Francisco, trabajaba horas brutales programando para un gigante tecnológico. Sin embargo, siempre encontraba tiempo para enviar dinero a casa, a Franklin, Tennessee. Mi familia se apoyaba en mí, y yo estaba orgullosa de ayudar. El taller de automóviles de papá había cerrado hacía años, dejándolos a él y a mamá subsistiendo con su pensión y las ventas de edredones de ella. Su casa, una pequeña casa de estilo rancho en la que crecimos, se estaba cayendo a pedazos, un techo con goteras, tuberías rotas y un cableado anticuado. Cuando mamá llamó, con la voz temblorosa, diciendo que no podían permitirse las reparaciones, no lo dudé. Transferí $30,000 para cubrir un nuevo techo y mejoras en la fontanería. Papá me dio las gracias por teléfono. Sus palabras fueron breves, casi formales. Me dije que era solo su forma de ser, pero las llamadas desde casa se hicieron raras, quizás una vez cada pocos meses. Mi hermana era otra historia. Sheila se había asentado en su vida como maestra de primer grado, pero su verdadera pasión era su sueño de tener una tienda de ropa. Me enviaba bocetos de vestidos, blusas e incluso bufandas, sus mensajes de texto bullían de emoción. Cuando decidió lanzar una boutique en Franklin, la apoyé totalmente. Envié $20,000 para los costos iniciales y confirmé un préstamo de $50,000 para el inventario y el alquiler. Incluso le compré un todoterreno nuevo y reluciente, un elegante Ford Explorer negro para transportar suministros y hacer entregas. Ella, eres una salvadora, dijo cuando le entregué las llaves durante una visita. Yo sonreí, pensando que éramos un equipo persiguiendo su sueño juntas. La tienda de Sheila, llamada Thread and Charm, abrió en la calle principal de Franklin, toda de ladrillo visto y luces suaves. Vendía sus diseños, vestidos fluidos, chaquetas a medida, mezclados con piezas seleccionadas de artesanos locales. Su amiga Ellen Foster, que tenía una floristería cerca, ayudó a decorar el lugar con vibrantes ramos que atraían a las multitudes. Sheila publicaba fotos en línea posando con sus creaciones, con leyendas como, viviendo mi sueño. Yo le daba, me gusta, a sus publicaciones desde mi apartamento de San Francisco, orgullosa pero demasiado ocupada para visitarla a menudo. Ellen Foster comenzó a llamar a Sheila una emprendedora hecha a sí misma, y los lugareños hacían cola, elogiando su esfuerzo. No me importó, ella merecía el protagonismo, o eso pensaba. Pero las cosas empezaron a cambiar. Cuando volaba a Franklin para las vacaciones, la calidez de Sheila se sentía forzada. Me abrazaba y luego hacía comentarios casuales. La señorita de la gran ciudad ha vuelto, honrándonos con sus regalos, decía con una sonrisa tensa. Me reía, asumiendo que estaba bromeando. Pero las indirectas se acumulaban. Una vez, en una barbacoa familiar, puso los ojos en blanco cuando me ofrecía pagar unos muebles nuevos para el patio, diciendo, no necesitamos tu caridad, Elaine. Su tono no era juguetón. Era afilado, como si me resintiera. Lo dejé pasar, pensando que estaba estresada por llevar la tienda, pero en el fondo me dolió. Estaba invirtiendo dinero en su sueño, y sin embargo ella actuaba como si yo estuviera presumiendo.
mamá y papá no eran mucho mejores. Me agradecían las reparaciones de la casa o los cheques que enviaba, pero nuestras conversaciones eran cortas, principalmente sobre facturas. Cuando sugerí visitarlos más, mamá dijo, «Estás ocupada, Elaine». «Estamos bien». Quería creerla, pero su silencio se sentía pesado. El marido de Sheila, Scott, era amable pero distante, centrado en su trabajo en el banco e inconsciente de cuánto estaba ayudando yo. Seguí enviando dinero, 5.000 por aquí, 10.000 por allá, porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Pensaba que nos mantenía conectados, que cumplía mi promesa de aquellos difíciles años de la infancia. Thread and Charm se hizo popular, con Sheila y Ellen Foster organizando eventos de moda que llenaban la tienda. El Instagram de Sheila brillaba con fotos de ella sonriendo detrás del mostrador, con Ellen Foster a su lado, y la leyenda, «Construí esto desde cero». Yo comentaba, «Muy orgullosa de ti». Pero ella rara vez respondía. Los lugareños empezaron a llamarla la estrella en ascenso de Franklin. Y yo estaba feliz por ella, hasta que me di cuenta de que nunca mencionaba mi ayuda. Ni una sola vez. Las publicaciones de Ellen Foster repetían la misma historia, elogiando el espíritu independiente de Sheila. Me dije que no importaba, que no necesitaba el crédito. Pero una sensación persistente creció. Estaba creando una narrativa que me borraba a mí. Y la distancia entre nosotras ya no era solo física. El mes pasado, volví a la casa de mis padres en Franklin para una cena familiar, esperando calidez. Era una tarde de domingo normal, de esas en las que nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, intercambiábamos historias y volvíamos a sentirnos como una familia. Había volado desde San Francisco, con la maleta llena de un regalo especial, un par de billetes de primera clase para un crucero por el Caribe, una sorpresa de $10.000 por el aniversario de mamá y papá. Imaginé sus caras iluminándose, quizás incluso un abrazo de Sheila. Estaba equivocada. Esa noche, todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronó. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla de mamá, el olor de su asado de olla llenando el aire. Papá se sentó a la cabecera, cortando la carne, mientras Sheila hablaba de su tienda. Su marido, Scott, asentía mientras bebía su cerveza. Mi primo Gary, que había venido desde su taller de coches, hizo una broma sobre el partido de los Titans. Sentí un destello de esperanza, esta podría ser la noche en que nos reconectáramos. Después de llenar nuestros platos, me aclaré la garganta, lista para compartir mi regalo. Mamá, papá, dije, deslizando el sobre por la mesa. Os he traído algo especial por vuestro aniversario. Sus ojos se dirigieron al sobre, pero nadie sonrió. Papá lo abrió, su rostro inexpresivo. Billetes de crucero, dijo con un tono plano, casi molesto. Elaine, ¿crees que necesitamos tus regalos lujosos para ser felices? Se me revolvió el estómago. Antes de que pudiera responder, mamá intervino, su voz afilada. Nunca estás aquí, Elaine. Simplemente nos lanzas dinero para compensarlo. Las palabras dolieron como un cuchillo retorciéndose lentamente. Miré a Sheila, esperando apoyo, pero ella se reclinó, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios. Tiene razón, dijo Sheila, su voz fría. Nadie necesita tu dinero ni a ti. La habitación se quedó en silencio. El único sonido era el débil tintineo de la botella de cerveza de Scott al golpear la mesa. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de la boca. Las palabras de mi hermana resonaban, cada sílaba una nueva herida. Nadie te necesita a ti. Quería gritar, recordarles las reparaciones de la casa, el todoterreno, el préstamo que había cofirmado para su tienda. Pero se me hizo un nudo en la garganta y no salieron palabras. Escudriñé la mesa, buscando un aliado. Scott miraba su plato, con la mandíbula apretada, evitando mi mirada. Gary se movió en su asiento, jugueteando con su servilleta, sus ojos en cualquier lugar menos en mí. El silencio era sofocante, su rechazo más fuerte que cualquier grito. Me sentí como una extraña en mi propia familia, una desconocida en la mesa que yo había ayudado a pagar. Sheila, logré decir, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué dirías eso? Ella se encogió de hombros, su sonrisa burlona inquebrantable. Es la verdad, Elaine. ¿Crees que tu dinero te hace parte de esta familia?
Apenas estás aquí. Papá asintió, su expresión dura. Nos las hemos arreglado sin ti antes, dijo. No necesitamos que vengas a presumir. Mamá no habló, pero sus labios apretados lo decían todo. Cada palabra era un golpe, derribando años de sacrificio. Había pasado una década manteniéndolos a flote. Y sin embargo, aquí estaban, escupiéndome en la cara. Me temblaban las manos al dejar el tenedor. Podría haber respondido, haber enumerado cada dólar que había enviado, cada factura que había cubierto. Pero, ¿de qué servía? Ya habían tomado una decisión. Yo era la hermana rica que no pertenecía. La habitación se sentía más pequeña, el aire espeso con su juicio. Aparté mi silla, el raspado sonó fuerte en el silencio. Necesito tomar un poco de aire, dije, con la voz temblorosa. Nadie me detuvo. Scott mantuvo los ojos en su plato. Gary jugueteaba con su vaso, y Sheila solo me miraba, su sonrisa burlona ahora una sonrisa de oreja a oreja. Cogí mi abrigo y salí por la puerta, que se cerró con un clic detrás de mí. La fresca noche de Tennessee me golpeó la cara, pero no pudo adormecer el dolor. Me quedé sola en el porche, sus palabras ardiendo en mi pecho. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que no podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, una llamada de mi amiga Ellen Cook lo cambió todo. Todavía estaba aturdida, refugiada en una habitación de hotel de Franklin, el escozor de la cena de anoche repitiéndose en mi cabeza. Mi teléfono vibró y el nombre de Ellen apareció en la pantalla. Ella no era de las que llamaban de la nada. Había sido mi mejor amiga desde la secundaria. Siempre directa, siempre sincera. Elaine, dijo, su voz tensa. Necesitas ver el Instagram de Sheila. Es grave. El corazón se me hundió. No quería creerlo, pero después de anoche, sabía que algo andaba mal. ¿Qué hizo?, pregunté, preparándome. Ellen dudó, luego dijo, ha estado mintiendo sobre todo. Abrí Instagram, mis manos temblaban mientras me desplazaba por el perfil de Sheila. Su última publicación era una foto de ella de pie en Thread and Charm, con los brazos abiertos y la leyenda, construí este imperio de la nada. Hecha a mí misma y orgullosa. Los comentarios eran una avalancha de elogios de los lugareños de Franklin, dueños de tiendas, vecinos, incluso sus antiguos profesores de secundaria. Inspirador, escribió uno. La prueba de que no necesitas limosnas para tener éxito, se entusiasmó otro. Se me revolvió el estómago. Yo había invertido $20,000 en su empresa, cofirmado un préstamo de $50,000, le había comprado un todoterreno. Cada palabra de su historia de, hecha a sí misma, era una mentira, y se la había estado vendiendo a todo el pueblo. Seguí desplazándome, encontrando publicación tras publicación, afirmando que lo había hecho todo sola. Una foto la mostraba con su amiga Ellen Foster, ambas sonriendo, con la leyenda, cazadoras de sueños que no necesitan la ayuda de nadie. Llamé a Ellen de nuevo, mi voz temblaba. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Ellen suspiró. Un par de años, Elaine. Ella y Ellen Foster han estado impulsando esta narrativa desde que abrió la tienda. Todo el mundo en Franklin piensa que Sheila es una especie de heroína. Me sentí enferma, la traición cortaba más profundo que los insultos de anoche. Ellen Foster, la animadora de Sheila, era cómplice, inflando la mentira a cada paso. Recordé su floristería, como decoró Thread and Charm, siempre etiquetando a Sheila como la reina independiente. Había pensado que solo eran buenas amigas, pero ahora parecía una actuación calculada, borrando mi papel por completo. Necesitando respuestas, llamé a mi primo Gary. Había estado en la cena, en silencio mientras Sheila y mis padres me destrozaban. Gary, dije, ¿sabías de esto? Hizo una pausa y luego admitió, sí, oí rumores. Sheila le ha estado diciendo a la gente que financió la tienda ella misma, diciendo que tú solo aportas de vez en cuando. No quería armar un escándalo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Durante años, Sheila me había pintado como una hermana distante que le lanzaba migajas mientras ella se atribuía el mérito de mis sacrificios. Gary añadió, lo ha estado haciendo tanto tiempo que la gente se lo cree. Incluso Scott piensa que se ha hecho a sí misma. El marido de mi hermana ni siquiera sabía la verdad.
La mentira se había extendido como la pólvora, y yo había estado ciega. No podía quedarme quieta. Cogí mi ordenador portátil y busqué mis registros financieros, mi pulso acelerado. El todoterreno, ese Ford Explorer negro que le había comprado a Sheila, todavía estaba a mi nombre. Nunca había transferido la titularidad, pensando que era solo una formalidad. El préstamo para Thread and Charm, yo era la cofirmante, legalmente vinculada a cada pago. Había estado cubriendo las cuotas mensuales, $10.000 al mes, mientras Sheila interpretaba a la estrella hecha a sí misma. La revelación fue como un puñetazo. Yo tenía las llaves de su imperio. Ella había construido su reputación con mi dinero y luego me había humillado delante de nuestra familia. La traición no era solo personal. Era una mentira pública, exhibida para que todo Franklin la viera. Me senté en la cama del hotel, mirando la brillante pantalla del portátil, mi ira creciendo. Sheila no solo me había herido en la cena. Había estado reescribiendo nuestra historia durante años, borrando mis sacrificios para inflar su ego. Las publicaciones de Ellen Foster, los aplausos del pueblo, el silencio de Gary, todo sumaba una verdad que no podía ignorar. Mi hermana no solo me resentía. Había construido su éxito sobre una base de engaño. Cerré mi portátil, mi mente corriendo a toda velocidad. No estaba segura de lo que haría a continuación. Pero una cosa estaba clara. La mentira de Sheila no iba a continuar. Nunca más. Al segundo día, mi dolor se convirtió en determinación. Se acabó ser la hermana silenciosa, la que pagaba por todo mientras Sheila reescribía mis sacrificios como si fueran suyos. Sentada en mi habitación de hotel de Franklin, abrí mi portátil y llamé a la abogada de mi empresa, Karen Walsh, en San Francisco. Había trabajado con ella en disputas contractuales antes. Era aguda, sin rodeos y conocía bien el papeleo. Karen, dije, con voz firme. Necesito conocer mis derechos sobre algunos activos que poseo en Tennessee. Le expliqué lo del todoterreno y el préstamo para la tienda de Sheila, como seguían a mi nombre. Karen se quedó en silencio un momento y luego dijo, Ella, eres la propietaria legal del vehículo y como cofirmante, puedes dejar de pagar el préstamo. Es muy sencillo. Sus palabras encendieron un fuego en mí. No solo estaba enfadada. Estaba lista para actuar. Primero, me ocupé del todoterreno. Ese Ford Explorer negro que le había comprado a Sheila no era suyo, no legalmente. Llamé al concesionario de Franklin donde lo había comprado, explicando que yo era la propietaria titular y que quería que lo embargaran. El gerente dudó, pero una vez que le envié por correo electrónico los documentos de titularidad, aceptó enviar una grúa. ¿Quieres quedártelo?, preguntó. No, dije con firmeza. Véndelo. Envíame las ganancias. Se sintió frío, calculador, pero no me importó. Sheila había conducido ese coche, haciendo alarde de su imagen de mujer hecha a sí misma mientras yo pagaba el seguro y los impuestos. En cuestión de horas, recibí la confirmación de que el todoterreno había sido remolcado de su entrada esa tarde. Me imaginé su confusión, el momento en que se diera cuenta de que su posesión más preciada había desaparecido, y una amarga satisfacción se apoderó de mí. A continuación, me ocupé del préstamo. Como cofirmante del préstamo de $50.000 de Sheila para Thread and Charm, había estado cubriendo los pagos mensuales, $10.000 al mes, sin pensarlo dos veces. Karen me envió un borrador de carta para el banco declarando que ya no realizaría los pagos. La firmé digitalmente y la envié por correo electrónico al oficial de préstamos, mi corazón latiendo con fuerza. El banco confirmó la recepción, advirtiendo que los pagos atrasados desencadenarían notificaciones de impago para Sheila. Sabía lo que eso significaba. Su tienda, su orgullo y alegría, comenzaría a desmoronarse sin mi dinero. No se trataba solo del dinero. Se trataba de desmantelar la mentira que había construido a mis espaldas. Con los pasos legales en marcha, me dirigí a Sheila. No quería una pelea a gritos ni una confrontación lacrimógena. En su lugar, escribí un mensaje, mis dedos firmes en mi teléfono. Sheila, sé lo de tus mentiras. He dejado de pagar el préstamo y el todoterreno ha desaparecido. He terminado con tu historia. Buena suerte. Pulsé enviar. Vi que el mensaje se entregaba y luego bloqueé su número.
Sin respuesta, sin discusión, solo silencio. Era el corte más limpio que podía hacer. Me había humillado delante de nuestra familia, había borrado mis contribuciones y ahora se enfrentaría a las consecuencias. La bloqueé en Instagram también, cortando el último hilo que me ataba a su mundo. Días después, los rumores empezaron a llegarme, incluso desde San Francisco. Ellen, mi amiga, me envió capturas de pantalla de las páginas comunitarias de Franklin. Thread Charm estaba en problemas. El banco le había enviado a Sheila una notificación de impago por los pagos atrasados del préstamo, y los lugareños estaban hablando de ello. Una publicación en un foro comunitario decía: he oído que la tienda de Sheila está en apuros, supongo que su historia de hacerse a sí misma chocó contra un muro. No sonreí, pero sentí que se me quitaba un peso de encima. El imperio de Sheila, construido con mi dinero y sus mentiras, se tambaleaba. Los clientes dejaron de ir tan a menudo, y sus publicaciones en Instagram se hicieron escasas, ya no estaban llenas de leyendas brillantes sobre el éxito. La verdad la estaba alcanzando, y no tuve que decir una palabra para que sucediera. Me senté en mi habitación de hotel, mirando mi teléfono. La ira seguía ahí, pero era más silenciosa ahora, reemplazada por una extraña calma. Había tomado el control, no con lágrimas ni gritos, sino con pasos fríos y deliberados. Sheila había querido pintarme como irrelevante, pero yo le había demostrado exactamente cuánto había dependido de mí. Por primera vez en años, me sentí libre, no de mi familia, sino de la carga de sus expectativas. No estaba segura de lo que pasaría después, pero sabía que lo enfrentaría en mis propios términos. Una semana después, Franklin bullía de comentarios sobre la caída de Sheila. Thread Charm, su supuesto imperio hecho a sí misma, había cerrado sus puertas para siempre. El banco había embargado el local de la tienda después de que Sheila no pagara el préstamo vencido, un resultado directo de que yo dejara de hacer los pagos mensuales. No necesitaba estar en Tennessee para saber que el pueblo estaba cuchicheando. Los foros locales estaban inundados de publicaciones sobre el cierre. El dueño de una tienda escribió: pensaba que Sheila era una historia de éxito. Supongo que no. Otro vecino comentó: tanto hablar de hacerlo sola y ahora esto. Su reputación, una vez pulida por mentiras, se estaba desmoronando bajo el peso de la verdad. No sentí alegría, solo una silenciosa reivindicación de que su engaño finalmente la había alcanzado. De vuelta en Franklin, las consecuencias alcanzaron el matrimonio de Sheila. Scott, su marido, se había enterado de la verdad, no por mí, sino por los mismos chismes que se extendieron por el pueblo. Se enfrentó a Sheila por sus mentiras, por cómo había afirmado que Thread Charm era suyo mientras yo lo estaba financiando. Ellen, mi amiga, me envió un mensaje de texto. Scott está furioso. Se está quedando en casa de su hermano. Su matrimonio, ya tenso, se estaba rompiendo bajo la presión. Me imaginé la incredulidad de Scott, al darse cuenta de que su esposa había construido su vida sobre una fachada. Una parte de mí se preguntó si alguna vez la volvería a mirar de la misma manera. Pero no me detuve en ello. Ya no era mi carga. Mis padres, papá y mamá, no se tomaron bien mis acciones. Mi teléfono vibró con mensajes de voz de ellos, sus voces afiladas con reproches. Elaine, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, dijo papá en un mensaje. Has arruinado su vida, añadió mamá en otro. Sus palabras dolieron, pero no me sorprendieron. Siempre se habían puesto del lado de Sheila, incluso cuando me humilló en esa cena. No devolví la llamada. En su lugar, les envié un único mensaje de texto a ambos. Lo di todo durante años. Sheila mintió, no yo. He terminado de dar explicaciones. Pulsé enviar y bloqueé sus números, tal como había hecho con Sheila. No iba a discutir ni a suplicar su comprensión. Ellos habían tomado su decisión y yo había tomado la mía. Al día siguiente, tomé un vuelo de regreso a San Francisco, el horizonte de Tennessee desvaneciéndose detrás de mí. De vuelta en mi apartamento, borré todo rastro de Franklin de mi teléfono, fotos, mensajes antiguos, lazos en redes sociales. Dejé de seguir las páginas de la comunidad y bloqueé a cualquiera que pudiera arrastrarme de nuevo a ese mundo. Mi vida en San Francisco se sentía diferente ahora, más nítida, como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que llevaba. Me volqué en el trabajo,
en nuevos proyectos en la empresa de tecnología, y empecé a decir que sí a invitaciones que había ignorado durante años. Cenas con colegas, caminatas de fin de semana, incluso una clase de cerámica que siempre había querido probar. Por primera vez, no vivía para la aprobación de nadie más. Mirando hacia atrás, vi la lección claramente. Había pasado años atando mi valía a las necesidades de mi familia, pensando que mis sacrificios me ganarían su amor. Pero el amor no se puede comprar y la lealtad no se puede forzar. Las mentiras de Sheila, la culpa de mis padres, me mostraron que darlo todo no garantiza el respeto. Aprendí a trazar una línea, a valorarme lo suficiente como para alejarme. Establecer límites no era egoísta. Era supervivencia. Mientras estaba sentada en mi apartamento, la luz del sol entrando por la ventana, sentí una paz que no había conocido en años. Franklin había quedado atrás, y yo estaba lista para construir una vida que fuera solo mía.